los seres vivos, ¿de acuerdo? Bueno, no hay un orden especial, ¿de acuerdo?, para trabajar las propiedades del agua, pero vamos a empezar, pues, por ejemplo, por que el agua es líquida a temperatura ambiente. Es un líquido a temperatura ambiente. Esto con otras moléculas parecidas al agua, como el sulfídrico, por ejemplo, esto no pasa, son gases, ¿vale? Es decir, el agua está más cohesionada de lo que cabría esperar. ¿Por qué? Pues porque resulta, igual que en otras muchas propiedades, que el agua realiza puentes de hidrógeno entre sí. Es decir, como es un dipolo eléctrico, como hemos visto, bueno, pues una molécula de agua atrae, por la parte del oxígeno, atrae a los hidrógenos de otra molécula de agua y se establece una interacción débil, un enlace débil, que llamamos puente de hidrógeno, ¿vale? Puede establecer hasta 4 puentes de hidrógeno, con los 2 hidrógenos y con los 2 orbitales con electrones no compartidos del oxígeno, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta propiedad, el que sea un dipolo y tenga puentes de hidrógeno, va a marcar muchas, no todas, pero muchas de las propiedades. Como os decía, la primera que vamos a estudiar es que el agua es líquida a temperatura ambiente. Y esto, a los seres vivos, es básico, porque si fuese un gas, la vida no existiría o sería radicalmente distinta a como lo conocemos. Además, esto nos permite al agua que sea un transportador de sustancias dentro de un organismo y que también actúe en determinados tejidos como lubricante, ¿vale? Bueno, además, el agua es prácticamente incompresible, es decir, que aunque le apliquemos enormes fuerzas, prácticamente no se comprime, ¿vale? Esto es debido a que los puentes de hidrógeno necesitan un espacio para existir, y aunque apliquemos mucha agua, los puentes de hidrógeno no ceden ese espacio, ¿de acuerdo? No se deshacen, con lo cual, bueno, pues esto ayuda en los seres vivos, de nuevo, a las deformaciones del citoplasma, por ejemplo la ameba, con el movimiento ameboide, que ya estudiaremos, ¿vale?, o que ya conocéis. Esto ayuda a que, por ejemplo, los vegetales tengan un esqueleto hidrostático, es decir, la misma savia, que es agua, fruta y savia elaborada, ejerce de esqueleto y mantiene la planta erguida, sobre todo las plantas que no tienen tronco. Por eso, cuando una planta se seca, ¿vale?, una hierba, por ejemplo, se seca, ¿qué hace? Se queda pocha, ¿vale?, se queda sin fuerza, porque ha perdido ese esqueleto de agua, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra propiedad que también conocéis, que se deriva de tener puentes de hidrógeno, que es la capilaridad. Si recordáis del año pasado, era la propiedad que hacía ascender la savia bruta, o una de las fuerzas que hacía ascender la savia bruta por el tronco de un árbol, o por el tallo de una planta, ¿vale? Simplemente recordar que la capilaridad es la suma de 2 fuerzas, la adhesión y la cohesión. La cohesión son los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua, y la adhesión es los puentes de hidrógeno con las paredes de ese tubo fino, que es una condición para que la capilaridad se note, que el agua esté metida dentro de un tubito muy fino. Bueno, más propiedades que se derivan de los puentes de hidrógeno. Elevado calor específico, ¿vale? El calor específico es la cantidad de energía, de calor que tenemos que aplicar a una sustancia para subir su temperatura, ¿vale? Bueno, pues en el agua, como hay que romper los puentes de hidrógeno, bueno, eso hace que tenga un elevado calor específico, ¿vale? Antes de conseguir subir su temperatura, hay que romper los puentes de hidrógeno, ¿vale?, para que las moléculas, sabéis que el calor lo que hace es mover más deprisa las moléculas. Para que se puedan mover más deprisa hay que romper puentes de hidrógeno, y eso consume mucha energía, por eso tiene un elevado calor específico. Eso influye en los seres vivos, influye porque hace que el agua no cambie mucho de temperatura, le cueste cambiar de temperatura. Entonces los organismos acuáticos viven generalmente en ambientes donde las fluctuaciones de temperatura son mínimas. A la vida, que no cambien las condiciones, sobre todo si son favorables, que no cambien las condiciones es una ventaja. Por eso los organismos acuáticos viven en medios más estables que los organismos terrestres. En organismos terrestres, como tenemos tanto contenido en agua, ya lo hemos visto antes, hace que las variaciones de temperatura en el medio que nos rodea, en el aire, no nos afecten tan rápidamente como cabría esperar, ¿vale?
Y por último, a nivel ecológico, resulta que vivir cerca de masas de agua, como nos pasa a nosotros en Valencia, que vivimos al lado del Mediterráneo, hace que el clima sea más estable, porque el Mediterráneo, el agua del mar del Mediterráneo, actúa como reguladora de la temperatura. En invierno no hace mucho frío y en verano no hace mucho calor. Eso, si lo comparáis las temperaturas con Toledo, que más o menos es una ciudad que está a la misma latitud que está Valencia, veréis que las temperaturas son mucho más extremas en el interior que en la costa. Bueno, más propiedades. Elevado calor de vaporización. El agua tiene un elevado calor de vaporización. ¿Qué es esto? Es algo parecido al anterior, la energía que hay que aplicar para que pase de estado líquido a estado gaseoso. Bueno, pasar a estado gaseoso significa romper todos los puentes de hidrógeno que existen. Esto consume mucha energía, ¿vale? Por esta misma razón, resulta que el agua tiene un elevado calor de vaporización, ¿vale? El agua, sabéis que se evapora, el agua pura, en condiciones normales, a 100 grados, ¿vale? ¿En qué nos afecta a los seres vivos? Bueno, el agua es un refrigerante natural, si no pensar en el sudor. Cuando sudamos, se crea una capa, una película de agua, agua con sales, pero agua, y cuando se evapora, ¿vale? Como la energía que hace falta para romper los puentes de hidrógenos se toma de todo lo que rodea al agua, también se toma de nuestro cuerpo, de la piel, y entonces la piel se enfría, y los capilares que hay en la piel se enfrían y nuestro cuerpo regula así su temperatura. ¿Vale? Por ejemplo, los perros, que no sudan tanto por la piel como nosotros, ¿qué hacen? Sacan la lengua, ¿vale? Y por la lengua se evapora la saliva, y con lo cual se produce el mismo efecto, ¿vale? Bueno, más cosas. El agua tiene menor densidad cuando está en forma sólida, es decir, en forma de hielo, lo que decimos hielo, que cuando está líquida, ¿vale? Esto en principio es paradójico, porque los sólidos suelen ser más densos, es lo que se espera, los sólidos son más densos que sus líquidos, ¿vale? Y se hunden, ¿no? Bueno, pues en el caso del agua no, el hielo flota, ¿de acuerdo? Si queréis pensar en las imágenes estas documentales del Polo Norte o el Polo Sur, en principio las focas, los pingüinos, ¿dónde están? Están sobre el hielo está flotando sobre el agua, ¿vale? Esto es una propiedad muy importante en estos ecosistemas. Bueno, ¿por qué es así? Porque mirad, cuando el agua está a 4 grados de temperatura, ¿vale? Forma los 4 puentes de hidrógeno que puede formar, es decir, el máximo unión, máxima cohesión del agua se da a temperaturas bajas, temperaturas de 4 grados. Esto lo vais a poder ver en dos figuras que también os he adjuntado. Bueno, por debajo de 4 grados el agua empieza a congelarse. El proceso de congelación requiere que la red cristalina requiere que se separen un poquito las moléculas de agua. Pensad que cuando se forman los 4 puentes de hidrógeno a 4 grados, las moléculas de agua quedan muy unidas, muy cerca, ¿vale? Cuando se hace esa red cristalina, requiere que se separen un poco más, con lo cual adquieren mayor volumen, es decir, menor densidad, ¿vale? ¿Esto en qué afecta a los seres vivos? Pues afecta en estos ecosistemas que os decía, en ecosistemas fríos, porque el agua congelada asciende, se queda arriba, actúa como una protección, ¿vale? Actúa de manta y hace que el agua debajo no se congele, y encima está líquida, y encima los animales marinos, los acuáticos, pueden sobrevivir. Si no fuese así, toda la masa de agua acabaría congelada y no existiría vida en estos ecosistemas, o en otros sitios donde el invierno es muy duro, los lagos, los ríos, no llevarían vida, y generalmente sí que es así, ¿vale? Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan dos propiedades del agua que no son directamente derivadas de tener puentes de hidrógeno, y sí de sus propiedades o de su característica, su estructura como molécula, ¿vale? Por una parte, el agua tiene una elevada capacidad de disolución, es decir, que puede disolver muchas sustancias, menos las sustancias apolares, el agua disuelve todo. Es decir, disuelve todas las sustancias polares, que son muy abundantes, ¿vale? Y también las sustancias iónicas.
tiene dos mecanismos para disolver las sustancias iónicas, ¿vale? Esto lo vais a poder ver en otra figura. El agua rodea por la parte positiva o negativa, según corresponda a un catión o un anión, y va separando los iones, los aniones y los cationes de esta sustancia iónica. Por ejemplo, el ejemplo típico es en la sal, el fluoruro sódico, ¿vale? En el caso de las sustancias polares, lo que hace el agua es establecer puentes de hidrógeno, ¿vale?, con la parte polar de esa molécula, y también la va separando, y así queda rodeada de moléculas de agua y queda disuelta. Esto es una disolución, ¿vale? Bueno, la otra propiedad que se deriva de que el agua es un dipolo eléctrico, tiene esta estructura que veíamos antes, es que el agua tiene la capacidad de ionizarse. Esto lo vamos a trabajar en clase, ¿vale? De hecho, incluso más adelante en el curso vamos a hacer algún tipo de problema derivado de esta teoría. Cuando en química avancéis un poquito más en algunos conceptos, trabajaremos algún problema. Bueno, lo que es decir, capacidad de ionizarse el agua, es decir, una pequeñísima cantidad de moléculas de agua, ¿vale?, de 10 elevado a menos 14 por mol, 0,00000, ¿vale?, es decir, muy poquitas moléculas de agua, pero bueno, se puede medir, ¿vale? Se separan un hidrógeno por una parte, cargado positivamente, esto lo llamamos en bioquímica, los biólogos lo llamamos hidrogenión, ¿vale? Y por otra parte se queda un grupo OH negativo, grupo hidroxilo, ¿vale?, suelto. Bueno, como por cada molécula de agua sale un anión y un catión, es decir, un hidrogenión y un hidroxilo, quiere decir que hay 10 elevado a menos 7 de uno y 10 elevado a menos 7 del otro, ¿vale? Bueno, este exponente de menos 7 acaba siendo el valor que le damos a una magnitud que se ha creado para medir justamente la cantidad de hidrogeniones que tiene el agua, ¿vale?, que es el pH. El pH técnicamente se define como el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Vamos a fijarnos siempre en los hidrogeniones, ¿vale? Y bueno, acaba siendo ese exponente que os decía, ¿vale? Ya sabéis que el pH es una medida de la acidez, mucha o poca, que tiene una sustancia, ¿vale?, que tiene una disolución acuosa, ¿vale? Sabéis que a la vida le interesa vivir en torno a un pH neutro. En la escala, ya la conocéis de química, va de 1 a 14, siendo 7 el punto medio, siendo 7 el pH neutro. Pero bueno, esto lo trabajaremos más en clase. ¿Por qué afecta a los seres vivos? Bueno, pues porque mucho del metabolismo altera estos valores del pH, con lo cual, bueno, de alguna manera los seres vivos tienen que estar preparados para hacer frente a estas variaciones de pH. Variaciones muy bruscas de pH pueden acabar con la vida de una célula, ¿de acuerdo? Bueno, trabajaremos más en clase este